Cuestionamientos al sí, ¿sí? Por ejemplo, los que dicen que sí es bueno, que el balance es positivo, ignoran entradas de energía que cuentan con balances que sí se tienen en cuenta en los balances económicos de la plantación. También tienen una visión parcial de la sostenibilidad. Por ejemplo, no se cuantifica lo que mencionaba Tomás en la introducción, el problema de la acidificación de los suelos, de la entrada adicional de nutrientes, de los efectos sobre la capa de ozono que tienen los biocombustibles y otros contaminantes diferentes a los gases de efecto invernadero que salen de su utilización. Desde el punto de vista de balances de gases de efecto invernadero, miren, la transparencia muestra también unas diferencias abismales. Hay quienes dicen que el porcentaje de reducción por el uso de biocombustibles puede ser del orden del 75% para el caso del etanol de caña de azúcar, del biodiesel de colza del 80%, etcétera. Pero también hay estudios que muestran, por ejemplo, esos dos negativos son del Imperial College, que muestran reducciones del 11 y del 21%, negativas, ¿no? ¿A qué se deben esas diferencias? La siguiente. Se deben esencialmente a tres factores, y es la cuantificación del óxido nitroso proveniente de la descomposición microbiana del nitrógeno contenido en los fertilizantes, que es del orden de 296 veces peor al CO2 en términos de equivalencia de gases de efecto invernadero, a la forma como se valoran los coproductos y al cambio del uso del suelo, que es un tema que entra recientemente al debate y que debe tenerse muchísimo cuidado con esto, porque una hectárea de suelo que se mueva para sembrar un cultivo energético implica también liberar carbono que está allí secuestrado. Hay una propuesta de la Unión Europea para unificar debido a tantas diferencias metodológicas, está en discusión en este momento, salió el 23 de enero de este año, probablemente se aprueba el año entrante, y ellos plantean esa ecuación que se ve ahí para calcular la emisión de gases de efecto invernadero, intentando ser lo más objetivos posibles. Vamos a la siguiente. Conviene mirar muy a fondo esta transparencia. ¿Por qué? De la derecha se tiene el ciclo de vida de los biocombustibles. El CO2 que emite el vehículo es parcialmente absorbido, como vimos, no totalmente, es parcialmente absorbido por el cultivo, lo mismo el de la planta de producción. Digamos que es un ciclo de vida corto el del carbono cuando se habla de biocombustibles, podemos hablar desde 4 años hasta, en el peor de los casos, si se tala selva tropical húmeda, unos 400 años de recuperación de ese carbono, pero en cambio, si se mira a la izquierda, que es el de los combustibles fósiles, es un ciclo completamente abierto. A la madre naturaleza, como dice un amigo mío, le ha costado millones de años fabricar ese carbón o ese petróleo que está bajo tierra, y nosotros siempre que lo liberamos estamos haciendo una acumulación extra en la capa terrestre. Entonces hay que pensar en el cambio gradual hacia conceptos más sostenibles, y en el biocombustible juega un papel importante. Conclusiones. Los análisis de ciclos de vida indudablemente son una visión parcial del problema, como lo mencionaba, no tienen en cuenta factores de tipo social, ecológico, de biodiversidad, sino que es una herramienta de gestión que da balances de energía y balances de gases de efecto invernadero. Ustedes pudieron ver, no hay consenso en la metodología empleada, por lo tanto, los resultados no debieran ser extrapolables. El gobierno colombiano, los científicos, los ciudadanos de a pie no tendríamos por qué tomar los resultados de Brasil, que tienen que ser muy distintos a los nuestros. Yo llamo la atención en que las entidades que estén a cargo del estudio de los análisis de ciclo de vida deben ser entidades completamente neutrales, regidas por principios muy éticos, porque un balance negativo de un biocombustible pone en cuestión muchos elementos, entre otros, por ejemplo, la política de subsidios del gobierno para estos cultivos. Estaríamos subsidiando un producto que es completamente insostenible. Como vieron, los balances de energía y de gases de efecto invernadero, pues la mayoría están a favor de los biocombustibles, hay algunos que muestran que no, pero se hizo una discusión de más o menos el porqué, y en mi concepción propia los biocombustibles son una solución transitoria a este problema de seguridad energética. El gobierno tiene que empezar a plantearse otras posibilidades, unas más a largo plazo que apenas están en desarrollo a nivel internacional, como por ejemplo el hidrógeno, como mencionaba mi antecesor, el tema de biocombustibles de segunda generación, especialmente las algas, la gasificación, etcétera, pero sobre todo también pensar en otras formas de movilidad urbana, que es donde más se consume combustible fósil. Unas consideraciones adicionales, aprovechando este espacio que es tan importante para nosotros desde la academia, está relacionado con la ley, con el decreto 2629 del año pasado, que obliga al incremento de porcientos de mezcla de los biocombustibles en la gasolina. Me quedan 2 transparencias.
Esta transparencia que fue presentada en la Real Academia de las Ciencias de Londres por un señor brasileño que se llama Henry Joseph de Anfavea, muestra cómo el etanol en proporciones superiores al 10% tiene efectos mecánicos y de desempeño sobre un vehículo, es decir, corroe ciertos componentes del vehículo. Ellos tienen 30 años de experiencia, yo le creo a esto naturalmente, aunque estamos haciendo ensayos en la universidad en Colombia, pues hay que creerle a estos resultados, ¿no? La pregunta es, las ensambladoras se están preparando para esto, pero ¿cómo vamos a hacer el resto de colombianos que tenemos vehículos para cuando nuestro vehículo a partir de 2012 empiece a tener este tipo de problemas? Nos toca a los colombianos absorber los aproximadamente $400 por vehículo que implica la conversión de este vehículo para soportar esas mezclas. Es ahí una de las preguntas. Y la otra pregunta de fondo acá está asociada al control de la calidad de los biocombustibles. Les cuento, se ha convertido en el escollo en Europa para especialmente en España, que el caso más conozco de cerca, para la introducción de los biocombustibles es garantizar su calidad de acuerdo a normas técnicas. El gobierno ha dado un paso importante, ya existen esas normas técnicas en el país, pero ¿cómo se está controlando que sí esté correcta la calidad del producto? Sobre todo porque pone en evidencia las garantías de los vehículos. Finalmente, mire, yo aconsejo, ya que en el documento COMPES 3510 que se acaba de aprobar el 31 de marzo de este año, aquí mismo, que se acoja para etiquetar un biocombustible esta propuesta de la Unión Europea. Es un combustible líquido gaseoso proveniente de una fuente renovable que, de ser un cultivo energético, no puede provenir ni de la tala de bosques, humedales, selva húmeda, praderas, bosques ricos en biodiversidad, reservas naturales, selvas vírgenes o bosques con baja o nula actividad humana, y que además, obsérvese, deben ahorrar como mínimo un 35% de gases de efecto invernadero. Tienen que demostrarlo. Y finalmente, en torno al debate, hay una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Agudelo, muy amable. Vamos a comenzar el bloque de preguntas. Quiero pedirle a los organizadores que tengamos listas las preguntas del público presente. Les recuerdo también, los televidentes pueden entrar al blog http://biocombustiblesescol.blogspot.com. También le voy a pedir a las personas del canal, si nos ponen en generador de caracteres esta dirección, sería de pronto más fácil para las personas captarla: http://biocombustiblescol.blogspot.com. Comenzamos dándole la palabra al doctor Miguel Altieri, presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, para que sea él quien formule una pregunta sobre este tema a los dos expositores de este bloque. Doctor Altieri.